Hola doctores, hoy les vamos a hablar del caso de un paciente masculino de 55 años con antecedentes de tabaquismo crónico que acude por pérdida de peso, tos persistente y en los estudios, aparte hemoptisis, en los estudios también se identificó que tenía una masa pulmonar. La biopsia confirma que es un carcinoma pulmonar no microcítico. Sin embargo, este tipo de tumores no solo se presenta en mutaciones genéticas, sino que también por alteraciones epigenéticas. También tiene la expresión génica que modifica la secuencia del ADN. Por lo tanto, nuestra sospecha clínica no solo incluye la proliferación tumoral, sino un componente epigenético caracterizado por el silenciamiento de genes tumorales y de regulación de la cromatina. En este contexto, entonces, proponemos utilizar técnicas complementarias como CHIP para estudiar las interacciones de proteínas de ADN y MEDI para analizar los patrones de metilación de ADN. El objetivo es integrar los hallazgos moleculares con el cuadro clínico del paciente, identificando biomarcadores relevantes con valor diagnóstico y pronóstico. Ok, mira, me parece muy bien. De entrada la técnica de CHIP o inmunoprecipitación de cromatina permite identificar estas interacciones entre proteínas y el ADN in vivo. A nivel molecular, el ADN se fija con un formaldehído para preservar las interacciones proteína-ADN y posteriormente se fragmenta mediante sonificación y se inmunoprecipita. Se usan anticuerpos específicos contra ciertos factores de transcripción o histonas modificadas para permitir identificar regiones del genoma donde estas proteínas se unen, lo cual es la clave para poder entender la regulación génica. En el caso clínico que tenemos aquí presentes, utilizamos CHIP para evaluar modificaciones de las histonas asociadas y la representación génica, así como la primerización de H3K27 en promotores de genes supresores tumorales. Entonces, esta técnica es adecuada porque nos permite identificar cambios en la estructura de la cromatina y estos cambios que afectan directamente a la expresión génica del tumor. Sin embargo, una de las limitaciones muy importantes de este medio es la especificidad del anticuerpo y que puede generar ruido en el experimento, ruido experimental. Gracias por tu aportación, doctor. Y bueno, también me gustaría agregar que la técnica de MEDIP se enfoca específicamente en cosas como la metilación del ADN y también utiliza anticuerpos contra la 5-metilcitocinasa, que es una modificación epigenética. Esta ocurre principalmente en dinucleótidos, islas GPC y que está asociado con silenciamiento genético. Y bueno, esto ocurre en promotores y en este caso proponemos como biomarcador la hipermetilación del promotor. Y bueno, el promotor del gen P16 en este caso también es conocido como CDKN2A, el cual regula el ciclo celular. La metilación de este gen también impide su transcripción. Esto favorece la proliferación celular y esta proliferación celular sería descontrolada. El principio de MEDIP consiste principalmente en fragmentar el ADN, desnaturalizarlo y permitir que el anticuerpo, el anti-5MC, se una a regiones metiladas, las cuales posteriormente son asociadas, analizadas. Esto se da mediante secuenciación. Esta técnica es especialmente útil porque permite evaluar la metilación. Esto se da a nivel global del genoma, lo cual es clave en cáncer. Y doctor, no sé si le gustaría agregar algo. Sí, muchas gracias. Yo considero que, los resultados obtenidos al final muestran dos hallazgos principales. Primero, mediante MEDIP, la secuenciación de MEDIP, se pudo identificar un enriquecimiento significativo de metilación en el promotor del gen P16, lo que indica una hipermetilación y silenciamiento génico. Segundo, también mediante la secuenciación CHIP se identifica un aumento en marcas de histonas represivas en la misma región, justamente, lo que confirma un estado de cromatina cerrada.
La integración de estos dos datos muestra una relación directa entre la alteración epigenética y el fenotipo tumoral, lo que, bueno, ya que la pérdida de expresión de P16 elimina un control clave del ciclo celular. Y con base en estos hallazgos se confirma que el tumor presenta, bueno, un perfil epigenético asociado a progresión agresiva y potencial resistencia terapéutica. En cuanto a limitaciones, MEDIP no detectó ni detecta metilación a nivel de base individual y CHIP depende básicamente de la calidad del anticuerpo, por lo que se podría complementar con técnicas como bisulfito de secuenciación desde el punto de vista bioético. El uso de estas estrategias tecnológicas implica el manejo de información molecular sensible. Y bueno, es indispensable garantizar la confidencialidad, el consentimiento informado y el uso responsable de los datos. Además, en el contexto nacional, estas técnicas tienen un costo elevado y requieren infraestructura especializada, lo que limita su acceso en todo este tipo de situaciones. Entonces, doctores, vamos a darle esto un cierre. En conclusión, CHIP y MEDIC son técnicas complementarias que básicamente permiten analizar diferentes niveles de regulación génica. Su integración es clave porque proporciona una visión más completa. ¿Sobre qué? Pues sobre los mecanismos epigenéticos implicados en enfermedades como el cáncer, en este caso contribuyendo a un diagnóstico más específico y sobre todo una medicina personalizada. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Es un buen aporte. Me parece excelente, concuerdo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.